Meghan Markle afirmó en varias ocasiones haber nacido en 1981, pero entonces su propio padre lanzó una negación suave, aunque cargada de peso. Ese cálculo no es correcto. Lo que parecía un detalle trivial sobre un año de nacimiento se convirtió de repente en el centro de una controversia, porque en una antigua publicación, la revista Seventeen la presentó como una joven de 21 años en 1997, y si así fuera, ¿acaso la cronología que todos creíamos conocer podría estar equivocada en 6 años? La pregunta inevitable es, ¿dónde está la verdad y por qué tiene tanto peso? Cuando un padre habla de su hija, uno espera ternura y orgullo. Pero en el caso de Thomas Markle, cada palabra que pronuncia ha sido diseccionada como si se tratara de un testimonio judicial. A lo largo de los años, no solo ha dejado caer insinuaciones, sino que en ocasiones ha afirmado sin rodeos que la imagen impecable que la prensa de palacio dibujó ya no corresponde a la hija que él crió con amor. Sus palabras por el vínculo de sangre pesan más que los rumores externos, porque golpean la raíz de la confianza. La gran incógnita surge. ¿Realmente son inmutables esos hitos temporales que damos por sentados? Fechas que no encajan datos forzados, y de repente un detalle rescatado de un archivo hace que la contradicción aparezca más clara que nunca. ¿Nació Meghan en 1981 o su edad fue reescrita décadas atrás? Una respuesta aparentemente trivial, pero que abre una grieta considerable. Algunos podrían preguntar, ¿no temes Harry y Meghan son conocidos por recurrir a abogados? ¿Pero qué pueden hacer frente a un hecho impreso? Porque la página 90 de la revista Seventeen, número de marzo de 1997, aún existe con una línea inequívoca. Meghan Markle, 21 años. Una anotación mínima aparentemente irrelevante, pero capaz de tambalear toda una narrativa. Si realmente nació en 1981 o en 1997, Meghan tendría solo 15 años, no 21. Esa brecha de 6 años no es un simple desfase, sino que cuestiona la biografía entera que se ha presentado con tanto cuidado. Y a diferencia de los rumores en redes sociales, no se trata de capturas de pantalla o mensajes sin pruebas. Es un ejemplar impreso, una página física conservada en archivos imposible de borrar, imposible de ignorar. En el mundo de la realeza, los documentos nunca son solo documentos. Son memoria, son evidencia, son legado. Desde partidas de nacimiento hasta comunicados oficiales, todo se convierte en ladrillos que construyen la fortaleza de una dinastía. Pero como se ha susurrado más de una vez, incluso esos ladrillos supuestamente inamovibles pueden alterarse. Basta recordar la partida de nacimiento de Archie, modificada pocas semanas después de su registro, cuando de repente el nombre de Meghan desapareció. Si un documento real puede reescribirse, ¿qué valor tiene entonces la idea de una cronología inmutable? Por eso las palabras de Thomas Markle resuenan más. No se limita a dudar del relato de su hija. Sugiere que incluso los documentos con sello real pueden no ser definitivos. Y desde los márgenes, Samantha Markle añade su voz según ella nunca mintió en este asunto. Los seguidores comparan esta situación con Hollywood, donde una actriz puede rebajarse unos años en su expediente para conservar papeles juveniles. Pero en el caso de Meghan, esto deja de ser un simple juego de edades. El problema no es solo una cifra. El problema es la pregunta: ¿estamos creyendo en una historia oficial sellada y permanente, o en una versión paralela oculta que solo sale a la luz con un detalle revelador? Si aquella página 90 es auténtica, el panorama cambia radicalmente. Meghan no habría entrado en Hollywood como una veinteañera resplandeciente, sino como una mujer cercana a los 30. Y cuando caminó hacia el altar en la boda real, no era una novia de 36, sino una mujer ya en los 40. Un cambio aparentemente mínimo, pero suficiente para redibujar toda su trayectoria de actriz prometedora a duquesa de Sussex. Y ahí radica el punto clave: si un dato tan básico como el año de nacimiento puede ajustarse,
qué otras piezas del relato real han sido moldeadas, difuminadas o reescritas con algún propósito? Esa es la gran pregunta que no podemos obviar, y también la puerta que se abre hacia un nuevo capítulo de la verdad. Si la cronología de Meghan hubiera sido transparente, las palabras de Thomas Markle habrían quedado desestimadas hace tiempo. Sin embargo, cuanto más se ahonda en la información, más contradicciones aparecen. Los analistas con paciencia y agudeza han señalado otros indicios como los años en que estudió en la Universidad Northwestern. En los documentos oficiales, Meghan se graduó en 2003 con doble especialidad en teatro y estudios internacionales. El registro la describe como una joven inteligente de 22 años, originaria de Los Ángeles a punto de abrirse camino. Pero entonces surge una foto aparentemente inocua de exalumnos que complica las cosas. En una imagen del club de salsa Meghan, aparece en la fila trasera sonriente y relajada. Nada extraño hasta que se nota que muchos de los rostros que la rodean hoy superan los 50, lo que significa que nacieron a inicios de los 70. La duda aflora de inmediato. ¿Era solo una coincidencia con estudiantes mayores? ¿O Meghan tenía más afinidad generacional con ellos que con la edad oficial que se le atribuye? Al mismo tiempo, otro detalle vuelve a mencionarse. Alguien pregunta, ¿acaso Harry se quejó alguna vez directamente del Twitter de Samantha? Y la respuesta añade más ambigüedad. Malentendidos, aclaraciones vagas, insinuaciones difusas. Todo intensifica la tensión entre la vida real y el relato oficial. Los seguidores empiezan a cotejar encuentros, fotos, momentos, hasta que las discrepancias se hacen cada vez más visibles. La curiosidad se convierte en presión. Si la página 90 de Seventeen dice 21 años, y si su grupo universitario coincide con una generación de los 70, la cuestión trasciende la edad. Se convierte en un dilema mayor. Se construyeron la carrera y la reputación de Meghan sobre una cronología retocada. En Hollywood, esto no resulta extraño. Alterar la edad ha sido durante mucho tiempo una estrategia tácita. Un antiguo director de casting lo resumió sin tapujos. Cuando una actriz supera los 30, pierde la mitad de los guiones de la noche a la mañana. Pero si aparenta tener unos años menos, sus oportunidades se duplican. Para Meghan, restar 6 años significaba no competir por papeles de madre treintañera, sino estar lo bastante joven como para interpretar a veinteañeras. El incentivo para rejuvenecer su edad oficial, por tanto, no era en absoluto pequeño. Ese ajuste contribuyó a dar forma a su carrera. Pero la tensión no apareció solo en los expedientes de Hollywood. También estallaba cada vez que Meghan regresaba al ojo público. Todos recuerdan los artículos sobre la boda real de 2018, donde la prensa la describía como una novia de 36 años, moderna, radiante en la treintena. Si en realidad estaba en los primeros 40, esa percepción se derrumbaba de inmediato. Los analistas especularon ese cambio no solo altera algunos detalles menores, podría modificar titulares, moldear la percepción pública e incluso tambalear el relato que el palacio había tejido con tanto esmero, la historia de jóvenes y atractivos entrando en la monarquía. Y en el mundo real, donde el prestigio depende de cada detalle, un simple ajuste de fechas puede desencadenar una crisis de confianza. Thomas Markle ha repetido en varias ocasiones: la historia actual no cuadra. Una página de revista que dice 21 años. Una foto de exalumnos que genera más dudas. Los fans enlazan pruebas en comparaciones en línea. Cada detalle aislado podría descartarse con facilidad, pero al juntarlos producen un efecto dominó que acerca al público a la sospecha. ¿Es esto una coincidencia fortuita o una estrategia planeada mucho antes de que Meghan pusiera un pie en el castillo de Windsor? Cuanto más se investiga, más difícil resulta ignorar las pequeñas pistas. La página 90 de Seventeen puede ser el punto de partida, pero nunca fue el final. Durante años, rumores sobre distintas fechas de nacimiento de Meghan han aparecido en lugares insospechados. Un registro de exalumnos en línea sugería que nació en 1976 o 1977. Antiguos programas de eventos en ocasiones la situaban en grupos de edad
que no coincidían con el expediente oficial. Incluso en conversaciones casuales, quienes la conocieron antes de Hollywood afirmaban que era mayor de lo que se decía públicamente. Cada indicio aislado no basta para reemplazar la documentación gubernamental, pero juntos crean un eco persistente. Ese eco regresa siempre que la imagen de Meghan es examinada públicamente, y queda otra incógnita, la de los documentos internos del palacio. El certificado de nacimiento de Archie Harrison Mountbatten Windsor, presentado al principio con el nombre completo, Rachel Meghan, fue discretamente modificado pocas semanas después. El nombre Meghan desapareció, quedando solo el título duquesa de Sussex. En aquel momento, la Casa Real explicó que era solo una corrección para mantener coherencia. Pero en conversaciones con cronistas de la realeza, varios admitieron la maniobra resultaba realmente extraña. Y si incluso un documento real puede alterarse, ¿cómo confiar plenamente en la solidez de registros anteriores? Los seguidores concluyeron: esto ya no es solo una cuestión de papeles, es una cuestión de control. Un recordatorio de que hasta los documentos legales pueden moldearse para encajar con la imagen. Y cuando las piezas empiezan a ensamblarse, dibujan un panorama mayor. Si Meghan realmente nació a mediados de los 70, entonces no fue una novia de 36 años el día de la boda real, sino una mujer en los 40. No era una adolescente menor de 20 en sus primeras audiciones, sino una casi treintañera. La diferencia no borra sus logros, pero cambia por completo la manera en que el público los percibe. En una monarquía obsesionada con la imagen, esa diferencia pesa enormemente. Los comentaristas no dudan en compararla con el viejo Hollywood, cuando estrellas como Rita Hayworth o Marilyn Monroe veían modificados sus nombres, biografías e incluso edades para encarnar a la perfección los símbolos de una era. Con una diferencia: Meghan no es solo una estrella de Hollywood, es miembro de la realeza. Y cuando la imagen del palacio choca con los registros públicos, el prestigio de ella y de la institución queda en entredicho. He aquí la razón por la que la historia en torno a Meghan ya no parece fruto de casualidades, sino de una partida de ajedrez cuidadosamente planeada. Fotos que aparecen en el momento justo, documentos discretamente alterados, detalles diminutos que tomados por separado parecen irrelevantes, pero que al apilarse forman un muro imponente difícil de ignorar. De Hollywood a Windsor, la marca de Meghan parece construida no solo con imágenes brillantes ante las cámaras, sino también sobre cronologías meticulosamente gestionadas. Y entonces surge una pregunta de fondo: si la tinta puede borrarse, si un trazo de lápiz puede eliminarse y rehacerse. ¿Qué otras partes de la historia real han sido editadas antes de llegar al público? Cuando los rumores superan los confines de unos foros marginales, el silencio ya no basta para taparlos. Los fans en Internet empiezan a reconstruir la línea temporal, yuxtaponen páginas de revista, escaneadas fotos universitarias antiguas y documentos oficiales de la realeza. La ola se expande velozmente. En Reddit, en TikTok, aparecen decenas de publicaciones, algunas con millones de visualizaciones. La pregunta se formula sin rodeos: ¿cuántos años tiene realmente Meghan Markle? La sospecha se convierte en broma. Un meme viral la compara con alguien que se graduó de secundaria 2 veces. Una portada de revista falsificada añade la nota irónica: 21 años y luego 15 años. Lo que antes era un detalle menor, ahora se transforma en tema de cultura popular imposible de pasar por alto incluso para la prensa. Los tabloides entran en acción con titulares insinuando las contradicciones en su biografía. Mientras tanto, los expertos en la realeza se dividen en 2 bandos. Unos defienden a Meghan asegurando que se trata solo de errores editoriales, descuidos normales, no de conspiraciones. Pero otros remarcan que la persistencia de esos indicios, desde las palabras de su padre hasta un certificado real corregido, hace casi imposible descartarlo por completo. En GB News, un comentarista lo expresó sin rodeos: si realmente existe la posibilidad de que Meghan sea mayor de lo que dicen los documentos oficiales, el problema no se limita a su biografía personal.
plantea dudas sobre el propio proceso de verificación del palacio, y la implicación es clara si la monarquía no puede controlar ni una verdad básica. ¿Qué otras cosas se ocultan tras las puertas cerradas? Dentro de la institución, los informes filtrados muestran que la inquietud se expande. No ha habido declaración oficial de la familia real sobre esta controversia, pero varias fuentes aseguran que los empleados se sienten frustrados e incluso confundidos ante esta atención inesperada e indeseada. El palacio siempre ha sobrevivido gracias a su capacidad de control absoluto. Cada titular, cada fotografía, cada recuerdo estaba cuidadosamente orquestado. Y ahora un debate público sobre si una de las figuras más destacadas pudo haber falseado su edad rompe esa coraza de control. La situación empieza a compararse con otras ocasiones en las que el palacio perdió la cara: la desastrosa entrevista del príncipe Andrés con la BBC o las revelaciones explosivas de Diana. En todos los casos, lo dañino no fue solo el hecho en sí, sino la grieta en la credibilidad. Y la credibilidad, una vez rota, resulta casi imposible de recomponer. Mientras tanto, Meghan opta por el silencio. Para muchos seguidores, ese silencio es una estrategia inteligente: no dar oxígeno a los rumores, no convertir la especulación en un relato mayor. Pero para los críticos, el silencio mismo es prueba de que hay algo que ocultar. Cuanto más calla, más parece estar esquivando y más preguntas suscita. Surge así un círculo vicioso: el silencio alimenta los rumores alimentan los titulares y los titulares empujan el debate aún más lejos. En este punto, la historia ya no gira en torno a cuántos años tiene realmente Meghan. Se convierte en una prueba de fuego para la credibilidad de la monarquía. ¿Siguen siendo suficientes esos relatos pulidos y biografías cuidadosamente construidas para sostener la confianza? ¿O el público empieza a darse cuenta de que incluso los cimientos aparentemente sólidos pueden tambalearse? Y ahí reside el verdadero peligro. Porque si el palacio pierde el control, ¿qué impedirá que se abran de par en par otras puertas enormes hasta el punto de que todas las historias, todo el legado puedan ser cuestionados? Al final, la consecuencia de la página 90 no está en batallas legales ni en cuestiones de sucesión o títulos. Como señalan los analistas, la edad real de Meghan no cambia su matrimonio con Harry, ni afecta a sus títulos ni a la posición de sus hijos en la línea sucesoria. Pero sí erosiona algo mucho más grande: la sensación de que el palacio posee un control absoluto sobre su propio relato. La ley siempre es clara, sin zonas grises. Pero en la vida real de la monarquía, el daño rara vez proviene de los artículos rígidos de la normativa. Lo que más se resquebraja es la confianza. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla es infinitamente más difícil. Para quienes ya eran escépticos con Meghan, las supuestas contradicciones dejan de ser detalles menores para convertirse rápidamente en pruebas de que toda su imagen ha sido desde el principio una puesta en escena. En las redes sociales esa ola crece sin freno: incontables publicaciones la llaman una actriz que jamás dejó el escenario, insinuando que incluso su biografía no es más que una interpretación sofisticada. Un antiguo post reaparece y se viraliza. Coloca a Meghan junto a estrellas del Hollywood dorado, aquellas que renacieron con un nuevo nombre, una nueva voz, un nuevo origen. El autor menciona a Rita Hayworth, nacida Margarita Cansino. Menciona a Norma Jean, la joven que más tarde sería el mito inmortal Marilyn Monroe. Y la comparación se detiene en Rachel Meghan Markle, con una insinuación cargada de ironía. Quizás su único cambio fue hacerse un poco más joven que en la realidad. Esa publicación supera los 5 millones de visualizaciones, abriendo un debate no solo sobre Meghan, sino sobre cómo el mundo contemporáneo construye y mantiene marcas personales en la era de los recibos digitales y las capturas de pantalla, donde nada se olvida con facilidad. Los expertos, en cambio, son más cautos. Los medios generalistas y los comentaristas vinculados a la industria del entretenimiento advierten que esta polémica no puede desligarse de un panorama mayor: la gestión de imagen en Hollywood y también en la monarquía. Un director de casting fue citado diciendo:
No es raro que los actores resten años en su currículum, pero cuando pasas a formar parte de la familia más vigilada del mundo, cada detalle, por pequeño que sea, corre el riesgo de convertirse en escándalo. Según diversas fuentes, tanto directivos de estudios como estrategas de comunicación siguen con atención las repercusiones, temiendo que la historia de Meghan anuncie un cambio cultural, un público que ya no acepta con facilidad los mitos tejidos solo con brillo superficial. El público del siglo XXI exige transparencia. Reclama pruebas, quiere ver recibos concretos, venera la autenticidad y castiga sin piedad a quienes percibe como deshonestos. Si Hollywood antaño bordaba sueños para las masas, el palacio afronta un riesgo aún mayor. Una pequeña grieta en el relato puede convertirse en una fisura en toda la institución. Algunos analistas van más allá si la biografía oficial de Meghan contuviera. Aunque solo fuese un dato erróneo, los detractores podrían usarlo como arma para cuestionar otros relatos. Se ha contado en su totalidad el legado de Diana. Se han verificado a fondo las negaciones de Andrés, y el camino de Harry es tan sencillo como se hace creer. Siguiendo este razonamiento, la discrepancia sobre la edad de Meghan deja de ser un escándalo personal y se convierte en un espejo que refleja un problema mucho más amplio: la credibilidad de la monarquía en el siglo XXI. En cuanto a Meghan, su silencio sigue resonando. Algunos partidarios creen que ignorar es la opción más sabia, ya que explicarse solo daría más oxígeno a la especulación. Pero otros sostienen que precisamente ese silencio permite que la historia se descontrole. Cuanto más calla, más libre se siente la gente para construir piezas sin verificar. Y llega un momento en que ese silencio se convierte en parte de su legado. No solo Meghan la actriz, no solo Meghan la duquesa, sino Meghan como figura enigmática, cuya propia línea temporal quizá nunca encaje del todo. Y eso te lleva a ti, lector, que sigues la historia. Si una sola frase enterrada en la página 90 de Seventeen basta para sembrar dudas sobre la confianza en la realeza. ¿Qué ocurrirá cuando aparezca el siguiente detalle? Porque si la tinta puede correrse y el lápiz puede borrarse y reescribirse, el relato de Meghan Markle nunca fue la versión original única. Tal vez solo sea un segundo borrador o incluso un tercero. Entonces queda la pregunta: ¿estás dispuesto a adentrarte en la página siguiente, donde una nueva revelación podría no solo reescribir su pasado, sino también dar forma al futuro mismo de la monarquía?